Brasil, la verde amarela, yoga bonito, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, es lo que conocemos de este país, la samba, la fiesta. Pero pues, ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la situación política. Esperamos la expresión sea de su lado y les guste. Nosotros somos el equipo 6, Alma, Marcelo y Sofía García. Bueno, Brasil cuenta con una democracia consolidada. Hace mucho tiempo no se pensaba que Brasil pudiera llegar a ser una de las mejores democracias consolidadas de toda Latinoamérica. Actualmente cuentan con una sociedad civil bastante activa que agrupa diferentes organismos políticos, que son estos que les presentamos aquí. También algo con lo que cuenta mucho Brasil es que tiene libertad de prensa. O sea, no, aquí dice la libertad de prensa y aquí la se vende. Esto quiere decir que el gobierno y pues, su política realmente no les paga para juzgar cosas ni nada por el estilo. Es una libertad de prensa realmente abierta y esto ayuda pues en general al país y a los ciudadanos, ya que les pueden presentar lo que de verdad pasa en el país, o sea, la realidad y no darse con engaños, y también les ayuda con lo mismo con su respeto a los derechos políticos. Bueno, anteriormente Brasil era una monarquía, esto cambió en el año de 1889 y se volvió una república. Y también en el año de 1993 agarraron su organismo, su modelo, el cual fue el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, se conformó de esos tres. Este señor es el presidente Moreira. Él sentó las bases del desarrollo con el año de 1908 y 1909 con la construcción de las vías ferroviarias. Y le vamos a presentar a 3 de noviembre de 1930. Asume la presidencia de Brasil una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de su historia, impulsora de profundos cambios políticos, económicos y sociales que tendrán consecuencias hasta nuestros días. Getúlio Vargas. Tras derrocar al presidente Washington Luiz, la Junta Militar traspasó el poder al dirigente de origen gaucho, quien, a través de diferentes mecanismos, permanecería en el cargo 15 años. Os direitos do trabalhador brasileiro, o direito social do Brasil. Vargas impulsó un proceso de industrialización inédito en un país hasta el momento agroexportador. Las primeras leyes laborales, la nacionalización de recursos, el establecimiento de la enseñanza pública y el voto femenino fueron las principales marcas de su gobierno. Impulsó además la construcción de Volta Redonda, primer complejo siderúrgico nacional y el mayor de América Latina. Sus esfuerzos a menudo entraron en conflicto con los intereses extranjeros. Hacia 1945, el norte ve con temor la posibilidad de que Brasil forme un eje nacionalista con la Argentina, gobernada por Juan Domingo Perón, y Vargas es derrocado. Bueno, como pudimos ver en el video, Getúlio Vargas fue un personaje muy influyente en la política y promovió cambios en la economía, en la sociedad y en lo político, volviéndose así un ícono muy importante para Brasil y creó nuevas estrategias para impulsar a su país al crecimiento. Tras la revolución de 1930, él llegó al gobierno y él era jefe de los liberales brasileños. Y aprovechó la crisis mundial para hacerse del poder y después asestar un golpe de Estado. Getúlio gobernó mediante decretos y así modificó e implementó un nuevo sistema político y cambió la constitución en sentidos autoritarios. También cambió la relación de Estado nacional y estados provinciales. Para el año de 1945 fue desplazado del gobierno y Vargas legó a sus sucesores un gobierno más estable y centralizado que el que él había tomado en 1930. Para 1950, Getúlio Vargas fue de nuevo un presidente y durante su periodo creó Petroobras. Pero para el año de 1954, él fue traicionado y tuvo que escoger
dividió en 3 etapas. La primera fue de transición y las 2 últimas fueron bajo el marco de diálogo y consenso. La primera precisamente se llama transición democrática porque integró medidas adoptadas durante el periodo de transferencia de poder de militares a civiles. En 1964, tras el golpe de poder que hizo el general Humberto Castelo Branco, él fue quien modificó la Constitución instalando un nuevo régimen dictatorial y se alteraron regímenes reaccionarios que fueron apoyados por el ejército. Esta dictadura llevó a Brasil a terror, atentados y secuestros políticos. ¿Qué viene ahorita? Este año, 1974, es donde va la pauta en el que el gobierno de Brasil empieza a tomar su verdadero camino de su forma de gobierno. Este hombre, Ernesto Geisel, era un militar. Él, a diferencia de los que ya estaban antes, que tenían un tipo de dictadura militar, él lo que hizo fue una ley de apertura. Esa ley de apertura que tenía, que reducía el poder de la Fuerza Armada, como les dije, que estaban suprimidos bajo una dictadura militar, y transición democrática gradual, que aquí su plan era que a largo plazo se pudiera tener un estilo de república pluripartidista, que fue lo que él inició. No se inició en este año, pero él inició con la ley de apertura y fue cuando se tuvo la idea para este tipo de gobierno en Brasil. Después, en 1985, Tancredo de Almeida Neves, un candidato del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, después de 20 años de supresión política por parte de los militares, llega esta persona, un civil, después de 20 años, se murió pues, pero no llegó al poder. Pero, gracias al artículo 74 de la Ley Federal de Brasil, es considerado presidente de Brasil. Entonces, después de 20 años de toda la supresión, llegó este hombre a quitar a los militares del poder. Y luego, para mí, José Sarney, en 1988, es como el máximo expositor de todo este cambio. ¿Por qué? Porque él impulsó este libro, la Constitución de la República Federativa de Brasil, en 1988, que es el documento que actualmente rige y tiene las leyes que fundamentan a Brasil. En estas 3, este hombre se basaba en 3 puntos, que eran los nuevos o los que cambiaban lo que ya se tenía en Brasil: el referendo, el plebiscito y proyecto de ley de iniciativa popular. Todos estos hacían que las personas tuvieran el derecho a opinar acerca de lo que ellos pensaban de las leyes. En el proyecto de ley de iniciativa popular, que para mí es una fregonería, en todas las cámaras de diputados se tiene un órgano que se supone que deben de adoptar las propuestas que les mandan los ciudadanos y transformarlas a leyes que puedan ser aplicadas en el país, para que esto de forma que tenga contento a las personas, a la sociedad, y tenga contento al gobierno. Entonces el proyecto de la ley de iniciativa popular lo que trata de buscar este hombre, lo que trató de buscar con ese proyecto. Y luego, 1993, aquí se consuma todo. Aquí es el momento de todo el cambio: la monarquía contra la democracia. ¿Por qué les hablo de la monarquía si no habíamos hablado de este tipo de gobierno? ¿Por qué? Porque antes de todo este poder que les dije de los militares, se tenía en Brasil un imperio monárquico, pero gracias al golpe de Estado fue que se eliminó, no se cambió. Entonces fue cuando en 1993 entraron en elecciones otra vez para decidir qué tipo de gobierno se quería en Brasil, y obviamente por un amplio margen de la democracia, que es lo que ahorita se tiene como forma de gobierno en este país. Ahora les vamos a poner una actividad. Necesito 5 voluntarios. Lo que van a hacer es, fueron 3. Tienen que romper un globo con sus pies, ¿no? Y tienen una pregunta, si le responden bien, tienen que... Ok, eso nos da derecho a...
¿Cómo? Sí, ¿no? La entrada de Almeda Niño es militar. Ah, no fue el que quiso, el que Siéntate. creó la constitución. Ok, no, entonces era el que quiso llegar al poder, pero no llegó, pero después del artículo no sé qué, fue considerado presidente. Pero la presidencia tuvo dos oportunidades. Actualmente la política de Brasil es buena mala porque ¿Cómo consideras tú respecto a lo que te hemos dicho? es una política con sus buenas y con sus contras. O sea, todas las políticas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿En cuántas partes se divide la democracia brasileña? En 3. No sé cuáles, pero sí. Ahí dijiste ahorita que la política estaba bien mal, porque ya que todas las políticas están mal. Porque todas las políticas tienen su parte buena y su parte mala. Sí, pero actualmente vamos a presentar una noticia brasileña, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, y esto nos subió para la semana pasada, o sea, ¿cuál es la semana? Así está la situación por Estamos de vuelta en Telesur con más noticias. Brasil. Creo que se fue la luz. Pausa. Profesor, pausa. Pausa. Pausen los 8. La luz. El laberinto de la soledad. Este es un libro que nos tocó, es de Octavio Paz, y nuestra cita dice: tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Pensar es el primer deber de la inteligencia y en ciertos casos el único. Como ya vimos, el autor es Octavio Paz, y él comienza diciendo que todos en algún momento se nos ha revelado el propósito de nuestra existencia, poniéndolo como algo particular, intransferible, único y precioso, que se da en la etapa de la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos es un proceso que lo hacemos solos, y se abre entre el mundo y nosotros una muralla invisible que es la conciencia. Al momento de nacer, nos sentimos solos, pero para los niños y los adultos es muy fácil olvidarse de esa soledad. Para los niños es mediante el juego, pero para los adultos es trabajando. Pero para un adolescente que aún no es ni un niño, que ya dejó de serlo, y que aún no es un adulto, se asombra de serlo. Ese es un proceso que pasan los juegos en crecimientos. Ellos son como un adolescente, aún no son ni uno ni el otro, están justamente en la mitad. Y lo podemos reflejar con el país de Brasil. Brasil aún no es un país completamente muy desarrollado, está en la adolescencia y se pregunta qué es y qué va a hacer y cómo lo va a hacer, al igual que un adolescente en la vida. Y estas respuestas a las preguntas se van a ver corregidas con el paso del tiempo. Poco a poco el adolescente va creciendo y también un país, y va a llegar a tener experiencia, y en base de esas experiencias va a generar su autoconciencia. Bueno, nosotros lo relacionamos, particularmente yo lo relaciono de esta manera, ya que muchas veces cuando tomamos una decisión de por sí, se nos es difícil en nuestra vida personal. Ahora imagínense tomar decisiones por todo un país. O sea, se cree que tienes tantas personas que puedes afectar para bien o mal, pues es, como dicen, muy diferente. Entonces es algo muy pesado. Y pues aquí dices que pensar es el deber de la inteligencia. Y muchas veces en ciertos casos es el único. ¿Y cómo saber que la inteligencia es la verdad? Es como dijo mi compañera Alba, del niño y del adolescente. Nosotros lo relacionamos de esa manera. Y les vamos a presentar el video. Estamos de vuelta en Telesur con más noticias. Brasil está cerrando esta semana en medio de una creciente tensión de índole política. Hay nuevas solicitudes ahora de impeachment y esta vez contra el presidente electo Michel Temer, quien también es cuestionado por reprimir las manifestaciones del miércoles anterior. Pese a todas las críticas en su contra, Temer defendió haber actuado y haber ordenado que el ejército actuara en esta movilización llamada Ocupa Brasilia, que había congregado, recordemos, a más de 150.000 trabajadores, quienes exigían un nuevo juicio político contra el mandatario. Durante esas protestas,
49 personas resultaron heridas. Temer ordenó ese despliegue del ejército, pero tuvo que revocar la medida tras recibir numerosas críticas. Bueno, esta es una noticia de la situación actual en Brasil. No es un caso, sino más o menos es general. Y les vamos a pasar un video. Ella es una amiga brasileña que estuvo aquí de intercambio y nos brinda su opinión acerca de ello. Ella dice que, bueno, le pregunté que si ella ha vivido un hecho histórico que haya sucedido en Brasil y me dijo que sí, que algo muy importante fue del 2010, que la mujer pudo votar, que fue de las pocas veces que pudieron votar, que ahí estaban como muy reprimidos y que no, o sea, no les era posible. Y también me compartió, le pregunté que para ella, en su opinión, quién había sido de los peores presidentes, o bueno, alguien que no había sido como súper bien y el por qué. Y me compartió que. Ahorita les pongo el nombre, es que me acordé de muchas cosas. Pero me contó que hubo un año en el que los tenían suprimidos, que él tenía su poder. Y pues, eso fue todo. No, todavía sigue, continúa. Bueno, que eso que fue el poder, que había gente encarcelada y que podía hacer como lo que quiera, y que prácticamente los torturaban, y que la tortura pues no estaba en la ley escrita, pero era así, y que no podían hacer nada. 2 minutos. Bueno, están las dificultades técnicas, pero en sí, pues por lo que estamos viendo es que Brasil ha tenido muchos como cambios en su forma de gobierno y muchas altas y bajas y todo eso. Pero pues al final creo que con el tipo de república que intenta manejar, pues sí tiene varias cosas, o sea, unas cosas que se quiten de la única corrupción que también hay en Brasil. La presidenta de la República, electa por votos populares, fue Dilma Rousseff. Quedó hasta 2014 y fue reelecta para quedar hasta 2018. Su mandato fue el que más combatió la corrupción en Brasil. Fue cuando el Ministerio Público y la Policía Federal mantuvieron autonomía para hacer una gran operación para investigar lavado de dinero. Con esas investigaciones no agradaba a muchos del Congreso y entonces no tenía mucho apoyo adentro del Congreso. Entonces no consiguió lograr su mandato, su segundo mandato. En 2015 sufrió un impeachment y siguió su vicepresidente, Michel Temer. También es importante un pacto histórico el gobierno de Dilma Rousseff en 2010, porque fue la primera vez que una mujer fue electa presidente de Brasil. Nosotras las mujeres solo tuvimos derecho de voto en el gobierno Vargas. En mi opinión, el peor presidente ha sido el general Costa y Silva. Estuvo en la presidencia en 1967 y 1969, en el periodo de la dictadura. Creo que el peor periodo de la dictadura. Instituyó una cosa llamada AI-5, que daba plenos poderes de su mano. Él podía sacar los mandatos federal, estadual y municipal de quien sea que no le agradaba. Él también